Así que empiece, güey. Sí, así que empiecen. Ay, cabrón, ¿qué hago con esto? Y le meto aquí. ¿Se ve esa madre? ¿Se ve esa chingadera? No, ya no se ve. Ok, y cuando me la quiera chingar nomás la destapo. Sí. Le haces a la mamada como que te cuesta trabajo. Ok, ¿estás listo? Yo estoy listo siempre, cabrón. Así empieza. Amigos, ¿cómo están? Oigan, es un gusto nuevamente poder retomar el podcast de Disfrutando el Camino, que la verdad es que he disfrutado mucho los pocos episodios que tenemos y los pocos capítulos que hemos grabado. Y hoy, pues la verdad es que qué mejor manera de retomar este gran proyecto que me llena muchísimo y me entusiasma muchísimo que hacerlo con un gran amigo como es Carlos Humphrey, alguien que quiero, aprecio y admiro mucho. Amigo, qué gusto que estés el día de hoy en este capítulo. ¿Cómo estás? Muy bien. Güey, me encanta que pase esto, porque... No mames, ni la nada a hacer, cabrón. Perdón, güey, es que... Una de las cosas que platicábamos hoy con el equipo justamente era que queremos hacer cosas más orgánicas, güey. Cosas más naturales, cosas que seamos más nosotros. Porque a mí me pasa mucho, güey, que de repente frente a la cámara somos como... No seas mamón, güey. Perdón, es que tenemos que dar contexto. Trae un consolador prendido, güey, y le está haciendo cosquillas. No digas estupideces. Es que estamos hablando... Güey, préstame el control para apagárselo, güey. Préstame el control para apagárselo. No lo apagues, idiota. Ya en serio, ahí va. Estamos hablando de que a veces cuando grabamos episodios salimos de no ser tan nosotros por querer, pues no sé, a lo mejor ser muy serios, pero no somos tan serios como parecemos a veces. En la vida real, ¿no? Ni tú ni yo tampoco. No. Entonces estamos hablando de hacerlo un poquito más orgánico y me dio mucha risa ahorita que empezamos. Perdón, pero ya ahora sí, ahora arranquemos. ¿Cómo ahora estás, sí. amigo? Muy bien, Ahora estoy sí contéstame. muy contento. Güey, nunca me había pasado esto, güey. Qué bonito. Muy contento de estar aquí. Un honor, de verdad. Muy contento, güey, sí. Un honor de estar aquí contigo. Ok. Muy entusiasmado, de verdad, muy agradecido. No, se te ve. Muy agradecido. Ya empecemos. Güey, me gusta mucho verte así de contento. Nunca nadie se había entusiasmado tanto, güey, por estar en mi podcast, pero gracias por eso. ¿Cómo has estado? ¿Qué has Muy hecho bien. estos meses? ¿Cómo va tu 2025? La verdad es que muy bien, con muchísimo trabajo, muchas cosas que estamos implementando. Esto de la inteligencia artificial es otro rollo completamente y estamos metidísimos en eso. Claro. Pero muy bien, muy contento, amigo, de verdad. Ok, me da mucho gusto y a ver, no me gustaría que nos saltáramos esta parte de lo que estábamos platicando, ¿no? En la mañana justo decíamos que, o sea, este pedo, güey, de que estás frente a una cámara y quieres ser súper formal, quieres que todo esté perfectamente acomodado, que todo se vea increíble. O sea, está bien, ¿no? La parte profesional, pero también creo que hoy las redes sociales están muy saturadas de eso, ¿no? Del personaje, del perfeccionismo, de que pues todo es bonito, todo es perfecto, no hay errores, no hay malas palabras, no hay todo esto. ¿Qué opinas tú de eso? Pues al final del día yo creo que es importante ser nosotros mismos. Sí. No te rías, cabrón. Sí. Estoy tratando de ser serio en esto. No, está bien. Pero sí, o sea, creo que hay mucho contenido que es un poquito falso, de cierta manera. Y yo creo que es importante ser genuinos realmente, ¿no? Y poder expresarnos bien. Y si bien nos gusta mucho el trabajo, pues también tenemos que, de alguna manera, mírenlo, es él. Está bien. De alguna manera también disfrutar lo que hacemos, ¿no? Y la verdad es que yo disfruto muchísimo lo que hago, amo lo que hago, pero claro, siempre tenemos altas y bajas como cualquier emprendedor y yo creo que tenemos que aprender a disfrutar la vida también. Ok, ahorita, me gustaría entrar un poquito a hablar como de, pues, tu trayectoria, profesional, de lo que has estado haciendo estos años, ¿no? Que la verdad creo que has tenido unos resultados increíbles y siempre te lo he reconocido y ahorita me gustaría platicar un poco de eso para que nos compartas un poco de lo que te ha funcionado, ¿no? Pero antes de eso me gustaría saber, tienes un podcast, se llama Conecta con Humphrey,
¿por qué nace el podcast? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál ha sido el proceso? O sea, ¿cómo fue que empezaste a hacerlo? ¿Cuál era el objetivo en ese momento? ¿Hoy es el mismo o ha cambiado? Me gustaría mucho saber eso. Sí ha cambiado un poco. Desde que empezó el podcast, al principio, ha cambiado mucho, de hecho. Al principio, tú sabes, yo tengo un software para agencias de seguros que se llama Sentry. Y los primeros episodios eran exclusivamente para agencias de seguros, para compartir contenido de valor hacia esa industria. Con la finalidad, obviamente, de sí compartir contenido, pero también crecer, digamos, esa comunidad, ¿no? Para que al final del día me ayudara a vender lo de mi software. Claro. Sin embargo, me gustó muchísimo el tener la oportunidad de entrevistar a personas, aprender mucho de ello, el compartir contenido, y me apasioné tanto que dije, no quiero cerrarlo a un nicho específico, y entonces empezamos a ya entrevistar a personas, a emprendedores, ¿no? Sobre todo emprendedores que viven en Estados Unidos. Sabes, tengo ya 27 años viviendo en Estados Unidos aproximadamente. Y ¿Llegaste a los 40? No, no, llegué mucho más joven. Ok. Y en Estados Unidos, pues la mayoría de las personas que venimos de México, de Centroamérica, Sudamérica, pues llegamos a Estados Unidos para tener una mejor vida, ¿no? Entonces, pasamos por muchos obstáculos, ¿no? Muchos de nosotros pasamos por muchos obstáculos, y la verdad es que me encantó mucho el poder tener esa oportunidad, ¿no? De conocer a personas y a través del podcast, pues compartir ese contenido. Me volví muy aficionado o apasionado del networking, entonces el tener la oportunidad de conocer a las personas que he conocido a través del podcast me ha traído muchas satisfacciones. Ok. Fíjate que algo, o sea, he escuchado y he platicado, ¿no?, con varias personas que tienen un proyecto de podcast, o de lo que sea, ¿no? Porque a veces no exactamente es un podcast, a lo mejor es subir contenido a redes sociales, es, no sé, escribir un libro, güey, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y algo que incluso yo me repito mucho, porque a veces hostiga mucho como esta parte, o sea, pensamos que ya hay mucha gente haciendo contenido, ¿no? Que hay muchos creadores de contenido, que todo, absolutamente todo está dicho, ¿no? Y creo que esta parte de animarse, de atreverse, de hacerlo, creo que hay un mini legado que se va construyendo y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, puede ser que no hayan 1000 personas comentando o 1 millón de personas viendo los videos, los podcasts, ya sean los de YouTube o los shorts que se suben en Reels o en TikTok, lo que sea, pero siempre hay alguien que se impacta, ¿no? Y hay alguien que le puedes llegar a mover algo. Y decía Leonardo Walk en un libro que tiene, que me encanta, ¿no? Que dice que él, cuando iba a escribir el libro, que se llama El arte de soplar brasas, que él decía, es que, ¿por qué voy a escribir un libro si todo está dicho, güey? O sea, ¿cuántos años tiene existiendo el mundo como para que haya algo que no se conozca o algo que alguien no haya dicho? Y que al final llega a la conclusión de que sí todo está dicho, pero no dicho a tu forma, ¿no? O a tu estilo, o con las palabras, herramientas, energía que tú lo puedes decir, ¿no? O que yo lo puedo decir. Entonces, esa manera de impactar, de poder llegar de una manera diferente y que nunca sabes a quién vas a mover, creo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido de alguien que llegue y te diga, oye, Humphrey, con esto que estás haciendo o con este video que subiste, no hablo de que tengas los millones de seguidores en comunidad, ¿no? Pero me gustaría saber, siempre, ¿no? Hay una personita especial que llega y te confirma que al final de cuentas lo que estás haciendo sí estás impactando, ¿no? ¿Qué se te viene a la cabeza ahorita? Una de las cosas que me viene a la cabeza es que hubo un tiempo que tenía pocos seguidores, tenía, no sé, ya ratito de hacer el podcast. Y me acuerdo que tuve una comida con unos compañeros de una empresa que trabajaba. Y llegó alguien que yo ni siquiera conocía, alguien que era compañero de ellos. Y esa persona llegó y me conoció y me seguía y básicamente le dijo a mis demás amigos que a través de mi podcast aprendió algo interesante. Y se me hizo tan increíble en ese momento de que mis amigos que tenían ni sabían que tenía podcast, pero alguien que era del grupito de ellos, amigo de ellos, que llegara y que dijera, sí, yo te conozco y pues gracias a este podcast aprendí eso y no sé qué, eso me llenó mucho de satisfacción. Y he tenido varias cosas así, ¿no? También he tenido la oportunidad de conocer a personas que me han cambiado a mí la perspectiva, de las que he entrevistado, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me ha gustado muchísimo. Y digo, me encanta, o sea, esta parte y la quise recalcar, y la recalco porque seguramente
digo, yo no sé, güey, si este video o el episodio completo o el short, lo que sea, en lo que salga esta parte, lo van a ver 3, 5, 10, 100 o 1,000,000 de personas, no sé cuántos realmente, pero el que está viendo esto y trae una idea, o sea, trae en la cabeza esa espinita de decir, oye, todos tenemos algo que compartir al final de cuentas, ¿no? Sí. Y todos somos perfiles muy diferentes, que creo que es hasta una cierta obligación el compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos de las cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces, si alguien que está viendo esto trae esa espinita o esa inquietud de querer empezar a crear, pero de repente pues te da pena o piensas que te van a juzgar o que te van a criticar o que va a haber puro hate, lo que sea, aviéntate. O sea, no sabes a quién puedes realmente impactar. Y yo la neta siempre he pensado, güey, que si 1,000 personas te critican, pero una te llega y te dice, güey, lo que estás diciendo, ¿no? De cabrón, gracias a ti me animé a hacer esto, güey. O gracias a ti estaba yo pinches deprimido, güey. Y ese día, ya no digamos de la vida, güey. Ese día, güey, me cambiaste el día o me cambiaste el chip o me despertaste la ambición por X cosa. Creo que ahí ya vale toda la pena, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se detiene, ¿no? ¿Qué haces tú con el qué dirán? O sea, en algún momento te dio miedo como de, oye, güey, puta, me van a criticar, me van a juzgar, me van a decir que si me veo así, güey, que si esto, que si el otro. ¿En algún momento te impactó eso? Sí, la verdad es que sí. De hecho, todavía de repente batallo un poco con eso, no tanto como antes, obviamente, pero sí. Al principio grababa por decir un video y no me gustaba y lo borraba y perdía mucho tiempo. Por lo mismo, ¿no? Que pensaba que me iban a criticar o cosas así. Una vez alguien me dijo algo que me llamó mucho la atención y me dijo, lo que pasa es que tú no quieres compartir contenido porque eres un egoísta. Y dije así como que, pero ¿por qué me estás diciendo eso? ¿No? O sea, yo nunca me considero o no me consideraba egoísta. Me dice, sí, porque te preocupas más por el qué van a decir que el dar un buen mensaje. Tú tienes información valiosa, pero no la quieres dar por miedo a que te critiquen. Eres un egoísta. Y me hizo mucho sentido de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces dije, no, pues ahora que me valga. Entonces aprendí a que pues, te van a criticar como quiera. Hagas o no hagas, la gente te va a criticar. Si no haces nada, pues te va por flojo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pues, hacer las cosas, ¿no? Y el hecho de estar en esta era, en donde tenemos en nuestras manos estas herramientas muy padres, que son las redes sociales, que podemos de manera gratuita subir contenido, está muy interesante porque podemos llegar a muchas personas. Entonces son herramientas que debemos utilizar a nuestro favor. Ahora, si no queremos usarlas, pues alguien más lo está haciendo. Claro. Y no, entonces tenemos que decidir también si queremos usarlas para bien o perder el tiempo, porque también obviamente es adictivo y el tema de las redes sociales, la mayoría de las cosas que están ahí realmente no son tan genuinas. Claro. Entonces podemos caer en eso, entonces tenemos que tener cuidado con esa parte, ¿no? Claro. Y también digo, ahí algo que me gustaría, digo ya para cerrar como este tema, ¿no? Del tema del contenido, de quien quiera tener un podcast o crear videos, lo que sea, que también recordar que de repente lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Porque a mí me pasó muchísimo, güey. O sea, de que no, güey, me quiero esperar a tener las pinches 3 cámaras, güey, para que se vean diferentes tomas, los mejores micrófonos, güey. Digo, a veces, gracias a Dios, se puede comprar, pero a veces, güey, si no tienes en ese momento los recursos o no tienes el suficiente equipo, no mames, o sea, hay gente subiendo videos con, o sea... Con el celular, o sea, de hecho... Güey. De hecho, a veces es hasta más genuino, obviamente, también. Correcto. Se valora más el que lo hagas de manera orgánica a que tengas una edición muy profesional y que no es ese mensaje, ¿no? Ahorita yo creo que lo que es importante es el contenido y el mensaje que brindas. Claro, totalmente. Ahora, para cerrar ya, ahora sí, el tema de lo de los podcasts y la creación de contenido y todo, ¿qué es lo más cagado que te ha pasado, güey? O sea, grabando o que alguien te haya hecho un comentario muy chistoso. ¿Qué es lo más cagado que te ha pasado? Lo más cagado que me ha pasado es el inicio de este podcast, en donde por más de un minuto me estuve riendo. Eso es lo más cagado que me ha pasado realmente. O sea, ¿nunca te había pasado algo así? No, la verdad es que no. No, te lo juro que no. Pero fue por el contexto que teníamos, lo que estábamos platicando, ¿no? El de disfrutar eso, ¿no? De verdad sí me ha costado trabajo esa parte de no ser yo al 100%. Obviamente trato de ser lo más genuino posible, claro. Pero por decir mi podcast no digo malas palabras,
porque pues a lo mejor un poquito el que dirán o de repente el hecho Pero de en tu decir... vida sí, en tu cotidianidad sí. Claro, con mis amigos, pero es que también depende, ¿no? Porque yo tengo amigos que, por decir, que tienen podcast y son como son ellos, como siempre, dicen muchas malas palabras o algo, porque son genuinos y son como siempre, pero pues también de repente, ¿quién es tu nicho, no? Porque de repente, por decir, yo tengo clientes a los que yo tengo toda su base de datos, entonces de repente en mi podcast pues quiero mostrar esa parte seria de mí. Pero también hay otra parte de mí donde yo ya entre mis amigos, claro que de repente digo groserías, pero entonces depende de a quién quieres, con quién Pero quieres ¿y no crees comunicarte, que es ¿no? un paradigma? O sea, Sí, un poco sí. porque al final sí, de cuentas, sí. digo, alguien... A mí me por gustaría decir- ser más relajado, ¿no? Y ser más yo, pero pues sí. alguien por decir groserías no es como que ya no sea de confianza, ¿no? O sea... Sí, pero son de repente, tengo 48 años, vengo de unas generaciones un poco diferentes, entonces a mí me cuesta también trabajo algunas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí Eso me me siento muy sorprende que cómodo, estés despierto me hasta siento ahora. muy cómodo porque este es tu podcast, no el mío, en el mío no voy a decir groserías, pero aquí sí. O sea, te va la madre, güey, aquí sí. No, pero pues es tu podcast. No has dicho ni una, ¿eh? Ahorita que agarre confiancita. Ok. Ya me reí por 2 minutos. Sí, ya empezamos bien. Ya empezamos súper bien. Oye, amigo, y a ver, me encantaría recalcar algo que, digo, tú sabes que ahorita en diferentes cosas que estamos haciendo, ¿no? Y que algunas creo y espero que hagamos juntos también, estamos atacando mucho o aprovechando el mercado de los latinos en Estados Unidos, ¿no? Yo siempre cuando he platicado de Carlos Humphrey digo que pues es un ejemplo de la clásica persona, y clásica me refiero porque afortunadamente hay varios, güey, que he conocido ahora, que emigraron a Estados Unidos, a un país que pues no era su país, ¿no? En ese momento, y que la están rompiendo y la sacaron del estadio. Pero volvemos a las historias de siempre, ¿no? Vemos el resultado, pero justamente el podcast se llama Disfrutando el Camino, güey, y para mí tiene un significado muy fuerte esa frase, ¿no? De disfrutar más el camino que la cima. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo empieza ese proceso, güey? ¿A los cuántos años te fuiste a Estados Unidos? Yo tenía 19 años aproximadamente y no fue una decisión propia, me llevaron mis papás. Ok. Mis papás se fueron a Estados Unidos. ¿Cómo cruzaste? ¿Cómo crucé? Crucé, ¿puedo decir eso? No voy a tener problemas, sino ahorita con la administración. Ya eres de- ciudadano, no seas mamón. No, pues en ese tiempo no tenía documentos todavía para vivir en Estados Unidos. ¿Cómo cruzaste, cabrón, sin miedo? Con el pasaporte de un amigo. Ok. Que antes era más fácil hacerlo. Sí, antes era mucho más fácil, que estamos hablando de hace 27 años, 28 años aproximadamente, ¿no? Entonces así fue como pasé y por unos años estuve sin documentos y fue un proceso un poquito complicado, pero bueno, me llevaron mis papás prácticamente, Claro. ¿no? Ahora, recalco mucho esta parte, güey, porque mucha gente piensa que las condiciones están muy dadas siempre, ¿no? Pero hoy, digo, ya platicaremos hoy en el momento en el que estás y todo lo que has logrado y has hecho. Ahorita en unos momentos platicaremos de eso. Pero, ¿cómo fue el proceso? O sea, llegas, consigues un empleo, ¿cuál era tu visión en ese momento, güey? O sea, ¿ibas con la mentalidad de crecer o ibas con la mentalidad de, puta, pues ya me trajeron, cabrón, ¿qué hago? ¿Cuál era tu mentalidad a los 19 años que te fuiste? Sí, yo no quería irme a Estados Unidos. Mis papás, básicamente, con mis papás siempre estuvimos viviendo en muchos lugares diferentes. Tú naciste en Reynosa. No, yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, ajá. Mi acta de nacimiento dice que nací en Tijuana, Ok. porque a la semana de nacido Otra me cosa trajeron para ilegal acá. que hiciste. No, yo no. Ok. Pero bueno, el caso está en que me crié en los primeros años en Tijuana y de ahí nos movíamos mucho. Hice la primaria en, no sé, varias primarias diferentes, luego nos movimos a La Paz, a Mazatlán, vivimos en Monterrey, Mexicali, en diferentes lugares. Y así como nos íbamos moviendo, cuando ya tenía 19 años, mis papás se van a Estados Unidos. Según yo, no quería irme porque dije, ¿para qué me voy a ir a Estados Unidos sin documentos, sin hablar inglés? ¿No hablabas inglés ahí? Sin haber terminado la preparatoria, incluso estaba atrasado por lo mismo de que me movía mucho. Entonces, cuando me convencen, pues fue porque, digo, a pesar de que ya tenía 19 años, ya era mayor de edad, digamos, pues siempre he estado con mis papás. Siempre he ¿Cómo estado era con tu mis papás. madurez en ese momento? O sea, Más o menos, o sea, siempre he vivido con mis papás, ¿no? Hemos tenido, varias situaciones, tenía muchas inseguridades con el tema de las movidas, de repente empiezas a hacer amistades y luego
te cambian las cosas, pero estaba un poco acostumbrado a esas cosas. Entonces de repente me pintan una vida en Estados Unidos muy diferente, ¿no? Como, no, acá te va a ir muy bien, acá también vas a poder sacar una carrera, te vamos a arreglar papeles pronto, encontrar... Entonces me ilusionaron, me voy a Estados Unidos con el afán de seguir a mis papás y bueno, también tener la oportunidad de también estudiar una carrera, lo que fuera, ¿no? Y llego a Estados Unidos y pues las cosas no fueron tan fáciles como me las pintaron. Tuve que llegar a trabajar, nunca había trabajado realmente anteriormente, y mis papás solamente duraron unos meses en Estados Unidos, decidieron regresarse y ¿Tú te quedaste allá? pero ya dije, pero ya tenía casi 20, ya estaba... Pero no había pasado ni ya un tenía, año, no, sí, fue muy rápido, ya tenía novia en ese tiempo, entonces decido quedarme. ¿Qué hiciste? Acá en México nunca había encontrado novia, ya pura Es- madre regreso. No, sí tuve varias novias, pero bueno, había tenido una exnovia con una situación ahí que ahí luego te la cuento en otro podcast, me habían Ok. puesto los cuernos, cosas así, ok. cosas así las cuales no voy a hablar en este podcast ¿Cómo se ahorita. llama? Ahorita, no. Pero bueno, el caso está en que se regresan mis papás a México, yo me quedo en Estados Unidos y fue unos años muy difíciles. Ok. ¿En qué? O sea, en ese momento, ya 20 años te quedas, ¿qué hiciste? ¿Conseguiste un trabajo? Pues y ya empezaste a emprender, ¿qué hiciste en ese momento? Por varios años trabajé donde pude. Sin documentos, sin el inglés, tenía muchas limitaciones en mi cabeza y lo que yo pensaba que podía hacer era pues trabajos típicos, ¿no? Que no tienen nada de malo, pero no pensé ni siquiera pensaba en el emprendimiento ni nada más que decir, bueno, ¿dónde? Estabas en un Pizza Hut, ¿dónde ¿no? me- Me acuerdo Trabajé en Domino's Pizza. En Domino's. Bueno, no es cierto, perdón. Trabajé en Domino's Pizza sí un poquito de tiempo, pero luego trabajé más tiempo en Pizza Hut y luego trabajé también en una compañía entregando paquetes, trabajé incluso en una compañía pintando casas. Tuve ese tipo de trabajos por varios años. Ok. ¿Y qué, disfrutaste ese proceso? No, la verdad es que no tanto. Ok. Fue difícil. Yo, fíjate, me acuerdo una vez que estaba con un amigo y trabajábamos en una empresa, en una compañía, limpiando. En las noches íbamos a limpiar. Y me acuerdo que una vez fuimos a un edificio muy padre, no sé de qué es lo que hacían ahí, pero me senté en un escritorio y finjo como que estoy hablando por teléfono como con un cliente. Y en ese tiempo el amigo con el que estaba trabajando me tomó una foto instantánea. Una de esas fotos, esas cámaras instantáneas. Sí. Me tomó una foto y me la dio. Y yo me veía en un escritorio hablando por teléfono como si trabajara en un área de ventas, en una empresa. Y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero trabajar en una oficina, en una oficina donde haya aire acondicionado y pues no tenga que esforzarme tanto, trabajo tan físico. Esos eran mis sueños, esa era mi visión en ese tiempo. Y me obsesioné con eso. Dije, en cuanto yo tenga documentos bien para trabajar en Estados Unidos, quiero un trabajo así. Esas eran mis aspiraciones. Claro. Y fíjate, ahorita, o sea, está cabrón varias cosas que mencionas, güey, pero digo, en primera, la importancia de visualizarte, ¿no? Y de que vas conociendo y despertando ciertas cosas, ¿no? Que digo, cada vez, obviamente, por naturalidad se vuelven más ambiciosas y van cambiando, ¿no? Y es totalmente natural. Pero también esta parte de que a veces se nos olvida como esas pequeñas cositas, güey, que, o sea, el otro día yo pensaba y decía, a ver, me acuerdo del Marco de 17, 16 años, güey, que soñaba 1000 cosas y que a lo mejor ya logró 600, güey. Sí. ¿No? Pero que a veces ese pinche arrastre del día a día, güey, esa autopresión y esa autoexigencia hace que se te olvide, güey. O sea, el otro día venía de Chicago y venía hasta la madre de los vuelos. O sea, yo decía, güey, ya no me quiero subir a un avión hoy, o sea, pues estoy hasta la madre de volar. Y ese día y fue una escala en Las Vegas, güey, ya para venir a Tijuana. Fue Chicago, Las Vegas, y estaba esperando en Las Vegas la conexión. Y entonces me puse a pensar, porque estaba yo encabronado, güey. O sea, ya harto, güey, de los putos aviones y todo. Y ese día me puse a pensar y dije, a ver, cabrón. O sea, el Marco de 15 años, güey, decía que se la quería vivir en los aeropuertos, güey. De avión en avión, de ciudad en ciudad, ¿no? Conociendo, explorando, haciendo negocios. Y dije, cabrón, o sea, lo tienes, güey. ¿Por qué chingados te estás quejando de esto, no? Pero es algo, o sea, es un ejemplo
que yo creo que a todos nos pasa, güey. Eso que acabas de decir, o sea, ¿hasta qué grado disfrutamos cuando vamos logrando esas cositas, no? Está muy bien la ambición de pues, no conformarte y siempre querer más y querer más, pero ¿has disfrutado como esos logros que vas teniendo en el transcurso de, pues, de la vida y del proceso que has tenido? Sí, claro que sí. O sea, te digo, anteriormente fue difícil, sin embargo, cuando yo ya finalmente, después de varios años, obtengo ya mi permiso de trabajo, fue cuando empecé a llegar a esas metas, ¿no? que tenía. O sea, yo creo que no pasaron, yo creo que 2 semanas de cuando agarré mi permiso de trabajo que me llegó por correo, donde yo estaba trabajando ya en una empresa, que es lo que yo tenía claro, ¿no? Entonces empecé a trabajar en una empresa de envíos de dinero, Orlandi Valuta se llama esa empresa, que es una empresa de Western Union. Sí, es parte de Western Union. Okay. Entonces me acuerdo que mi mamá fue la que mi mamá ya había estado, ya vivía en Estados Unidos también, vivía conmigo en ese tiempo, vivíamos juntos, y me acuerdo que mi mamá fue la que me llevó el periódico y me dice, mira, están porque ella ya sabía que yo estaba buscando trabajo en una empresa así, ¿no? Entonces me dice, mira, están contratando, ¿no? Y entonces llamo por teléfono, hago la cita. Y cuando fui en Cerritos, cuando veo el edificio, es como me lo esperaba, ¿no? O sea, un edificio grande, bonito, y aplico, y me encantó el edificio, me encantó ver así como que las oficinas bien bonitas, la gente bien arreglada, y me gustó mucho, entonces apliqué. Y fíjate, hay algo interesante. Me preguntaron, oye, ¿sabes escribir a máquina? O sea, en ese tiempo, ¿no? Con la computadora, sin ver, ¿no? ¿Cómo se dice? Como mecanografía. Sí. ¿Sabes escribir? Y yo, sí sé. Porque unos meses atrás me regalaron una computadora viejita y había como un programa en la computadora que era para poder escribir. Y era como un jueguito. Okay. Donde tú vas escribiendo las palabras y así, era un jueguito, era como una ranita que salía de cada que oprimías así el botoncito, salía una ranita y así. Y aprendí así a poder escribir sin ver el teclado. Entonces cuando me hacen una prueba, paso la prueba, muy bien. Estamos hablando del año 2000 más o menos. Okay. 25 años. Sí, entonces me paso la prueba y me dicen, ok, perfecto, te vamos a dar la oportunidad. Nada más que va a ser nada más medio tiempo, part-time, y en ese tiempo me ofrecieron $4.25 la hora. Eso era la hora, eso era el mínimo en Estados Unidos en ese tiempo, $4.25, $4.50 la hora. Bueno, en ese tiempo... ¿En California? En California. En ese tiempo yo ya tenía un trabajo, tenía 2 trabajos. Trabajaba en Pizza Hut en la tarde-noche, pero en la mañana trabajaba en una compañía que se llama Overnight Express, que era una compañía como tipo FedEx, donde entregábamos paquetes. Y la verdad es que me pagaban muy bien. Yo entré ahí por recomendación de un amigo, y yo entregaba paquetes en Irvine, que es la ciudad donde yo vivo en este momento, y terminaba en Laguna Beach. Entonces tenía Irvine, tenía Lake Forest, Laguna Beach, tenía varias ciudades donde yo entregaba paquetes. Y me pagaban alrededor, no sé exactamente, pero me pagaban bien para hacer un trabajo que entregabas paquetes. Nos pagaban como una comisión por cada paquete que entregábamos, y a veces íbamos y entregábamos, no sé, una caja pesada en una sola localidad, y a lo mejor era una caja que me pagaban, no sé, $50 por entregarla. Okay. Y me acuerdo que en ese tiempo yo no tenía documentos todavía, en ese lugar trabajaba como independiente, y yo iba al departamento de migración que está en Laguna Miguel a entregar paquetes. No, te lo juro. Entraba ahí a migración, y entraba hasta adentro, pasaba por seguridad y entregaba paquetes y me salía. ¿Y te ponías nervioso? Sí, un poco. Al principio sí, ya después era muy normal, ya me conocían ahí todo. Okay. Pero bueno, el caso está en que yo, trabajando en esta compañía... ¿Ya hablabas inglés ahí? Sí, más o menos. Okay. En esta compañía me pagaban quizás como $40 la hora. Ay, cabrón. O no sé, aproximadamente. Muy bien pagado para esos tiempos. ¿Ok? Puta, güey, yo creo que hasta para ahorita. Bueno, ahorita son 20 el mínimo más o menos en California. Sí, digamos. El doble del mínimo. Aunque con $40 la hora no vives también en California. Está carísimo. Claro. Pero bueno, el caso está en que ganaba bien. Ganaba bien a comparación $4.25. Entonces,
me dicen, ok, en overnight y así. Y me dijeron, va, nada más que te vamos a dar una semana donde sí vas a tener que venir de 8 de la mañana a 5 de la tarde porque es el entrenamiento. Entonces yo digo, ok, perfecto. Pido permiso, pensando yo, pido permiso en mi trabajo, una semana, eran flexibles, no creo que haya problema, y me quedo con 2 trabajos. Me dije, perfecto. Entonces voy a mi trabajo y les digo, ¿saben qué? Necesito que me den una semana, les explico. Y me dijeron, Carlos, tienes una ruta privilegiada, mucha gente está en lista de espera para poder entregar paquetes en esta área, porque no es lo mismo entregar paquetes en Compton o en el este de Los Ángeles a entregar paquetes en Irvine, en Laguna Beach, ¿ok? Entonces dicen, si te vas, te vas. Okay. Entonces me la pensé 5 minutos porque me dijeron, resuelve ya, y renuncié. Okay. Mucha gente me dijo, ¿y estás loco? ¿Cómo dejas un trabajo de 40 horas la hora, 30, no sé lo que se ha sido, por un trabajo de 4.25? Sin embargo, yo creo que fue una de las decisiones, o no creo, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque Orlandi Valuta fue mi universidad. Fue donde yo aprendí que podía hacer muchas más cosas. Fue cuando cuando empezó a cambiar mi mentalidad y yo querer más y querer más, ¿no? Querer decir, voy a trabajar, voy a llegar temprano, voy a aprender y quiero que me den full time y después quiero que me den moverme a otro departamento, aprender, luego ventas y luego en ventas fue que ya me nació esa pasión por querer emprender también, porque ya tenía contacto con dueños de negocios. Entonces, Orlandi Valuta me cambió básicamente la mentalidad y además ahí conocí a mi esposa, así que fue una de las mejores decisiones que tomé. Okay. Y son, digo, de esas decisiones que sin duda pues marcan tu vida, ¿no? O sea, tu destino, la giran, o sea, es como, no sé, todo pudo haber sido diferente, ¿no? Claro. Sin tomar ese riesgo. Claro, ahora sí te voy a decir una cosa, que de Orlandi Valuta, que estamos hablando del año 2000, hasta hoy he disfrutado muchísimo todo mi proceso. Anteriormente, no porque por mentalidad mala, digo, no tanto porque decir, es que, pobrecito esos trabajos, sino porque no tenía la mentalidad. Pero Orlandi Valuta esa etapa, ese entorno me cambió tanto que he aprendido de ahí hacia la fecha el ir disfrutando el camino. Claro. ¿Me puedo tomar una cerveza? Sí, adelante. En mi podcast no tomo cerveza, ¿eh? No tomo cerveza. En mi podcast nunca en la vida. No, pues aquí. Ese es el tuyo. Más liberales, ¿verdad? Sí, el chiste es que ya te cortaste. No. No, y fíjate, justo estás mencionando algo importante, ¿no? Y relevante que siempre lo menciono, güey, y chingo con eso a cada rato. O sea, la importancia de disfrutar el camino. O sea, puta, güey, yo creo que eso es algo que todos los días en la mañana me gusta recordar, güey, porque me hace afrontar muy diferente todo lo que pasa, ¿no? Güey, siempre hay retos, güey, siempre hay problemas, siempre hay adversidades, siempre... Y qué chingón, güey, si no estaría de hueva la puta vida, ¿no? Y pues, güey, o sea, todo el mundo nos iría poca madre, güey. Pero esa parte, o sea, de aprender a disfrutar, creo que es tan importante como... Incluso cuento una historia, ¿no? En otros podcasts de que si no aprovechamos y no disfrutamos, güey, los momentos efímeros y los retos y todo lo que va sucediendo, cuando llegamos a lograr lo que tanto deseamos, lo que tanto ansiamos, güey, o sea, ya lo tenemos y no dura nada la puta felicidad, güey. O sea, es como de, ok, quería esto, güey, ya lo tengo y ¿ahora qué, güey? O sea, se acabó, o sea, esto es lo que tanto quería o lo que tanto deseaba. Entonces, esa habilidad de poder disfrutar cada pasito, güey, cada piedrita con la que te tropiezas, de decir, puta, güey, pues está cabrón, pero pues ni pedo, güey. Vamos a ver cómo la solucionamos, vamos a ver qué hacemos, güey, o a dónde me lleva esto, ¿no? Porque sin duda, yo, por ejemplo, hoy le agradezco mucho a la vida los cientos de proyectos que no me han funcionado, güey. O sea, porque aparte, siempre he dicho, quien tiene muchos fracasos es porque lo ha intentado muchas veces, ¿no? O sea, güey, el que tiene el marcador de 0 fracasos, pues es porque nunca ha querido tomar un riesgo, ¿no? O sea, nunca se ha querido aventar a hacer algo. Entonces, más que definirnos para mal ese tipo de cosas, pues creo que nos dan mucha experiencia, ¿no? Nos dan un rumbo, un camino y sobre todo mucha claridad, ¿no? En las cosas que se van, pues, logrando y cumpliendo, ¿no? Ahora, en lo personal, y esa pregunta también siempre la hago, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho, cuando le pregunté a Marcus Dantus, ¿no? En el podcast me decía, yo le decía, en lo personal,
¿cuál es la decisión que marcó un momento en tu vida, un cambio a lo mejor de mentalidad en lo personal? Ya no hablemos de lo profesional, ¿no? Y él me decía, no, pues sin duda cuando nacieron mis hijos, ¿no? O su hija o su hijo, no me acuerdo, el más pequeño. Y decía ahí, pues mi mentalidad cambió y fui alguien totalmente diferente, ¿no? Tú en lo personal, sea la edad que sea, ¿no? O sea de adolescente, de adulto, de lo que sea. En lo personal, ¿cuál fue un momento que te haya marcado, cambiado, detonado, que hayas dicho como que sí fui alguien diferente a partir de ahí? He tenido varias etapas en mi vida y varias cosas personales que me han cambiado, que me han hecho reflexionar y de alguna manera ver la vida de manera diferente. Una sin duda es al nacimiento de una de mis hijas. Tú sabes que tengo una hija especial, una hija que nació con síndrome de Down. Nos dimos cuenta el día que nació. Y fue una situación en ese tiempo que no entendía la situación y no sabía nada de eso porque no estaba preparado psicológicamente ni nada, que me pegó muchísimo. Digo, me duró poco tiempo realmente el sentirme así. Sin embargo... Pero cuando dices te pegó, o sea, ¿a qué te refieres? Lo que pasa es que nosotros, o sea, mi esposa y yo nos dimos cuenta de la condición de Samantha que nació con síndrome de Down el día que nació. Okay. Nosotros no sabíamos antes. Y anteriormente, o sea, digo, mientras estaba embarazada, de repente, sabíamos que era niña, eso sí, pero pues no sabíamos que venía con síndrome de Down, ni nada, yo no sabía que era eso. Bueno, sí sabía un poco, pero pero no sabía pues mucho el contexto ni nada de eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi esposa tiene ojos verdes. Y una de las cosas que yo pensaba era, mi hija, ¿va a salir con ojos verdes o no va a salir? No, es lo que yo pensaba, ¿no? Se va a parecer a ella, se va a parecer a mí, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, el día que nace, y de repente los doctores empiezan ahí como a verla, a examinarla. Yo me acuerdo que estaba grabando y cuando los veo así como sacados de onda y me dicen, creemos que tiene síndrome de Down, fue un shock muy complicado para mí. Y pues apagué la cámara y me acuerdo que me fui a llorar. Y lloré muchísimo como un bebé. No es algo que me lo esperaba y luego empecé a ver como videos, así como en YouTube o no sé, videos y veía cosas y veía también que los niños con síndrome de Down, muchos nacen con problemas del corazón y me explico, entonces digo, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces era como que fue muy difícil y también la ignorancia, pues, del no estar preparado, no saber nada de eso, ¿no? Y de repente también hay gente muy ignorante que de repente llega y te dice, oye, lo siento mucho, ¿no? O sea, sí, no, fue horrible. Fue horrible. Fíjate, ¿sabes qué me dijo alguien? Y lo digo, y hoy no lo digo ni con coraje ni nada. Qué chingón, güey, cómo lo platicas hoy. Totalmente. ¿Sabes que una persona me dijo, ¿por qué no la abortaron? No, de verdad. Yo ahorita lo veo y digo, ay, qué ignorancia eso, ¿no? Entonces, pero también hubo personas que me dijeron, oye, no sé si felicitarte doble por ese ángel que tienes, que ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender. Entonces, obviamente hubo muchas situaciones, ¿no? Pero nos costó un poco de tiempo, a mi esposa menos, el entender que pues son cosas que nosotros no controlamos y tenemos que afrontar las situaciones, ¿no? Gracias a Dios, hoy Samantha en la próxima semana, esta semana cumple 16 años y pues la verdad es que es un amor, ¿no? Los niños, la mayoría de los niños con síndrome de Down, pues tienen la característica de ser súper amorosos, entonces obviamente te cambia la perspectiva de la vida. Es una bala, cabrón, es la luz de tu casa, ¿no? Y también... Pues también ha cambiado pues, todo el entorno y también yo creo que somos más humanos, sus hermanos también, ¿no? Entonces hemos aprendido muchísimo de Samantha. Chingón, güey. La verdad digo, primero que nada, o sea, por reconocerte, güey, porque digo, sé que en cuestión de paternidad, pues eres un súper papá, ¿no? Y que, digo, varias veces hemos platicado de muchas cosas, ¿no? Y una vez me acuerdo que me decías, ¿no? Íbamos para Los Ángeles y me decías que pues que sigue siendo uno de tus motores, ¿no? El poderle dejar una vida súper preparada a ella y pues esa vez me acuerdo, oye, de algo muy cabrón que me dijiste, que me decías que pues devolverle un poquito de todo lo que te ha dado, ¿no? O sea, pues de eso, de lo que te ha llenado, güey, y puta, güey, o sea, no mames, o sea, pues qué chingón, güey, muchas felicidades y reconocerte todo eso.
porque aparte, pues, güey, se ve una niña súper feliz, güey, súper contenta, súper amada, cabrón, y eso, pues, o sea, yo creo que no es fácil, ¿no? Lograrlo y adaptar toda tu vida, ¿no? Pues a entregarte literalmente, ¿no? Entonces, pues felicidades por eso, amigo. Gracias, amigo. Está muy, muy chingón, güey, esa historia. Y ahora entiendo, pues, muchas cosas, ¿no? Que ha sido un gran motor, pues, para tu vida, ¿no? Ahora, ok, hoy, regresando un poquito, ¿no? Como el tema profesional, empiezas a emprender, ¿no? Ya después de la decisión que tomas y que cambia, ¿no? Como, pues, el riesgo, o sea, que decidiste tomar la decisión arriesgada y todo esto. ¿Cuál fue el primer emprendimiento que tuviste? Como empiezo a trabajar en esta empresa, Orlando y Valuta, y la mayoría cuando ya me voy a ventas, porque estuve en diferentes departamentos, pues empiezo a tener contacto con dueños de negocios que tenían, o sea, los envíos de dinero, que pueden ser como pequeños mercaditos, lugares donde venden celulares, donde hacen envíos típicos de Estados Recargas Unidos. fue un negociazo. Recargas, todo eso. Entonces, y además tuve un amigo en la compañía, que era otro vendedor también, que él tenía sus negocios. Tenía casas de cambio, donde cambiaba cheques, hacía envíos, vendía celulares. Y Roberto se llama. Roberto me decía, pon tu negocio. Dice, ahorita estamos a toda madre aquí, pero pues mañana quién sabe. Entonces me decía, pon tu negocio, pon tu negocio. Y los consejos de él, y también ver también el hecho de empezar a conocer a dueños de negocios, que eran dueños de a veces varias localidades, y personas que eran también igual que yo, de que no hablaban inglés, muchos ni siquiera tenían documentos todavía, yo ya tenía documentos, y tenía sus negocios y les iba bien. Me acuerdo que una vez llegó el dueño de una tienda que tenía envíos de dinero, en chanclas llegó, con un Maserati. Ok. Y ni hablaba inglés tampoco. Entonces dije, oye, pues si él puede, Roberto puede, ¿por qué yo no? Entonces dije, ahí me nació la espinita de querer tener mi negocio también. ¿Okay? Y en ese tiempo, ya tenía como, no sé, quizás 2 años, 3 años trabajando en los envíos de dinero. Mi mamá estaba trabajando en otra empresa de envíos de dinero también, pero en la competencia. Yo trabajaba en Orlando y ella trabajaba en Dolex, pero ella trabajaba como cajera dentro de una... Para ese punto tu mamá ya había regresado a Estados Sí, Unidos. mi mamá era de Estados Unidos. Ok. Sí. Entonces, pero mi papá se había quedado en México. Entonces, mi mamá se fue a vivir conmigo y me ayudaba con mi hija porque ella tenía una hija. ¿Ok? Ok. Es que esa parte me salté, pero bueno, no es tan importante para el momento de ahorita. Sí. Y Solo para aclarar, sí. ya eres abuelo. Ah, sí. Ok. Sí. 2 Hanna nietos me tienes. hizo 3. 3 nietos. 3 Ok. nietos, gracias a El mi mayor hija. tiene 18. Gracias, Hanna. Mi mayor que no, ¿Cuántos años tiene? espérate. ¿Cuántos años tiene quién? El nieto mayor. El nieto, no, mi nieta mayor tiene 4 años. Ah, ok. Pero bueno, el caso está en que se me perdió, ya se me fue el hilo. No, me estabas platicando de que habían güeyes que veías, pues, más pendejillos, pues. Sí, ya sí. tenían su No, negocio. no quise decir eso. Pues, saludos a don Sócrates. Entonces, el caso está en que en ese tiempo yo dije, yo ya quería, porque Roberto me aconsejaba y lo que conocí de estos dueños de negocios, ¿no? Y en ese tiempo mi mamá resulta que a ella la corren del trabajo. Ok. De donde era cajera de Donde envíos. la, sí, y la corren por temas de que todavía no tenía documentos mi mamá. Ok. Entonces allá la despiden porque hacen una revisión de documentos, la sacan. Y mi mamá siempre ha sido una persona muy trabajadora además le gustaba su trabajo. Entonces ella se deprimió un poco porque, oye, pues nunca me han corrido. Mi mamá es una persona súper trabajadora, súper responsable. Entonces, platicando con mi mamá, le digo, oye, ¿por qué no ponemos un negocio nosotros? Yo pongo el dinero que se necesite y tú trabajas. Y cuando hablo del dinero que se necesita, no estamos hablando de mucho dinero porque empezamos con un negocio súper pequeño. Nosotros rentamos una esquinita en un salón de belleza donde pusimos 2 vitrinas, así como en escuadrita, ¿no? Okay. Y ahí pusimos celulares, compramos unos poquitos de celulares y hacíamos envíos de dinero. Ese fue el negocio, o sea, un negocio que me costó, la inversión nos costó, no sé, $2,000 ponerlo, ¿no? Entonces, pues así empezamos y sí, mi mamá, pues ella le tocó
atender el negocio, yo puse el poquito de dinero que se necesitaba y ahí estuvimos algunos meses. Nos empezó a ir bien. Para hacer nuestro primer negocio, nos empezó a ir bien, porque el negocio ya estaba como aclientado. Era un salón de belleza donde entraba mucha gente a cortarse el pelo, gente que enviaba dinero, entonces nos empezaba a ir más o menos bien. Y desde entonces mi mamá fue y ha sido mi socia todavía, 50 y 50 en todo lo que hacemos. Pero empezamos con ese pequeño negocio en una esquinita. Pero después, aunque nos fue bien, digamos, para ser principiantes, vinieron situaciones bien complicadas. ¿Okay? La primera complicación es de que el salón de belleza lo vendieron y tuvimos que salirnos. Okay. Entonces tuvimos que buscar otro lugar y yo no tenía mucha experiencia en hacer estudios de mercado, ese tipo de cosas. Consigo otro lugar lejos, como a 3 millas, a la red, ¿no? Vamos, 3 millas de ahí. No fue un buen lugar y la verdad es que no entraban ni las moscas, nos fue muy mal. Hasta nos tuvieron que correr prácticamente. Entonces, te digo, al principio nos fue bien, tuvimos esa situación y nos movemos, nos fue muy mal. Y mucha gente dijeron, pues ya estuvo, ya lo hicieron una vez, los corrieron. Se van a otro lugar, pues los corren porque no tienen dinero para pagar, ya estuvo. Siguen trabajando, déjenle el emprendimiento, ¿no? Entonces, pero no nos rajamos. Entonces, mi mamá y yo dimos nuestro vaso a torcer y dijimos, por tercera vez, vamos a buscar otro local. Y encontramos otro local y nos fue bien, pero no fue fácil ni rápido. Fue trabajo de 2 años, yo creo aproximadamente, donde mi mamá trabajaba todos los días. Y llegó un momento donde teníamos fila afuera del negocio para cambiar cheques, pero fue un proceso, fue muy largo el tiempo. Yo creo que estuvimos a punto varias veces de querer, ¿cómo se dice?, colgar la toalla, pero gracias también a mi mamá, que no se rajó, ahí estuvimos y después vinieron muchas cosas, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido tu mamá en todo este proceso de éxito? Súper importante, muy importante. Reconozco que sin mi mamá, quién sabe qué hubiera hecho, ¿no? A lo mejor otra cosa diferente, pero sin mi mamá no hubiera logrado lo que hemos logrado juntos hasta ahorita. Claro, claro. Oye, y a ver, hay una pregunta, güey, que digo, a lo mejor me voy a saltar mucho, ¿no? Porque estás platicando como los inicios y cuando empiezan a ver un resultado y todo esto, pero cuando empieza realmente a ver números, o sea, cuando empiezas a ganar las cantidades de dinero que nunca habías visto en tu vida, o sea, digo, porque evidentemente, ¿no? Viene esa ola de crecimiento y de éxito y todo eso. ¿Qué hubo en la mentalidad de Humphrey para saber qué hacer, güey? O sea, para no volverse loco, ¿no? Te lo pregunto porque yo siempre he dicho y he pensado, güey, que mucha gente piensa que la solución es, ay, güey, ya, tienes un chingo de dinero o te ganaste algo muy grande o... ¿Por qué los cabrones que se sacan la lotería, güey, en X cantidad de años vuelven a no tener nada, ¿no? Porque no saben, evidentemente, qué hacer con el dinero, ¿no? Y probablemente pues, se lo gastan en pendejadas y no piensan como en qué puede venir o cómo hacerlo, ¿no? Digo, en Latinoamérica ni siquiera hay la educación, güey. O sea, nadie te enseña, güey, qué hacer con el dinero para que empiece a trabajar para ti, ¿no? Y para cada vez trabajar menos y ganar más, que creo que es el objetivo de todos. Pero, ¿qué pasa por la cabeza de Humphrey? ¿Tuviste momentos donde sí la cagaste, güey, gastaste en pendejadas? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Me interesaría saberlo. Por tu cara ya me imagino la respuesta, pero... Sí, como lo dijiste muy bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona de repente se gana la lotería y vuelve a terminar a los años, a lo mejor peor que como estaba, ¿no? Yo creo que es algo que pasa muchísimo y no fui la excepción, amigo. Okay. No fui la excepción, o sea, yo también no tenía la educación financiera. Empezamos con un negocio muy familiar, muy pequeño y a base de mucho esfuerzo nos fue yendo más o menos bien. Después tuvimos varias casas de cambio, tuvimos 6 casas de cambio, donde pues, envíos de dinero, cambio de cheques, venta de celulares. Digamos que nos iba ahí más o menos. Había, obviamente, la operación del negocio, no es como que había tanto, ¿no? Tantas ganancias, digamos, ¿no? En ese tiempo. Pero después, como en el 2008 más o menos, ahí fue donde hubo un desbalance
porque empezamos a hacer recargas de celulares y empezamos en el tiempo correcto. Empezamos en el tiempo correcto, una industria que fue creciendo mucho y ahí fue donde empezamos a ganar dinero pues no me había pasado por la mente anteriormente. Quizás lo que ganaba al año lo llegamos a ganar al mes. ¿Ok? Entonces ahí hubo un desbalance y ¿qué es lo que pasa cuando no estás preparado? En vez de invertir, en vez de hacer cosas inteligentes, tu estilo de vida sube y empiezas a gastar más. Por eso es que nunca el hecho de cuando no administras bien lo que tienes y de repente, es que necesito ganar un poco más, vas a estar igual. Si no sabes administrar poquito, tampoco vas a administrar mucho. Entonces sí hubo, pues, decisiones que no fueron las más incorrectas. No te puedo decir desde que, sí, se gasta, desparramó dinero a lo tonto, pero sí se tomaron malas decisiones. Bueno, yo tomé malas decisiones, me siento responsable. Una de las decisiones que hice fue comprar una casota de varios millones de dólares, me explico, una casa enorme en Fullerton, más viajes, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente pensé que ya lo había hecho. Okay. Uno de los errores más grandes que cometí, fue el no cuidar bien y subir mucho el estilo de vida, porque eso fue lo que pasó. Carros, casa, ¿no? Y otra fue el poner los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, cuando me empieza a ir muy bien con este rollo, al rato ya ni me interesaban las casas de cambio, se vendieron, se cerraron, me dediqué solamente a esto, pensé que de ahí ya la iba a hacer para toda mi vida, y pues no duró tanto realmente ese negocio. Hay negocios pues, que dejan de ser negocios, ¿no? Claro. Hay negocios que por temas de tecnología pues cambian. Entonces nosotros empezamos siendo casas de cambio, luego transicionamos a recargas y después ahorita me dedico a temas de tecnología. Fui muy diferente, tuvimos que ir adaptándonos, pero sí tuve situaciones muy complicadas y me tocó aprender a la mala, ¿no? Aprender por no haber cuidado esa parte, por no haber prevenido y por no haber diversificado, ¿ok? Entonces he cometido todos los errores habidos y por haber, ¿no? Claro. Gastar de más, los huevos en una sola canasta y después querer hacer todo. ¿Me explico? Pero es complicado. Entonces, claro. fue un proceso. Hoy ya tengo los pies en la tierra mucho más, cuidamos lo que hacemos. Tengo un equipo en el que cuando de repente se me ocurren las ideas, a ver, ¿qué onda? ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? Y lo hacemos, ¿no? Pero llegó un momento donde de repente quería hacer todo y pues es bien difícil, claro, querer hacer todo, ¿no? El que mucho, ¿cómo dice? El que mucho abarca, poco abierta, pero ha sido un proceso y hemos aprendido mucho y hoy día te puedo decir que aunque no estoy en la época donde me ha ido mejor económicamente, estoy en la época mejor de mi vida personal y también profesional porque tengo muy claro lo que quiero hacer. Okay. Y estamos pensando en cosas muy grandes. Nosotros cuando crecimos mucho fue un acto de suerte, varias cosas alrededor que pasaron en ese tiempo. Se le puede llamar suerte, pero... Bueno, varios factores, ¿no? Preparación y oportunidad. Y hoy día vamos por un camino quizás más lento, pero sabemos a dónde vamos, ¿ok? Y lo hacemos con mucha pasión y disfruto mucho cada momento. Hoy día. Ok. Sí, y creo que, o sea, a ver, una cosa que me gustaría dejar muy clara, ¿no? Y repito, más que como un consejo, ¿no? Como una recomendación o una experiencia de vida creo que es muy importante el declararte ignorante, ¿no? O sea, de que, güey, o sea, si empiezas a ganar grandes cantidades de dinero y no sabes, güey, qué se hace con el dinero, o sea, es decir, a ver, cabrón, no sé, güey. Y tengo que aprender, ¿no? Tengo que investigar, tengo que educarme, tengo que cambiar mi mindset, ¿no? Para saber qué es lo que tengo que hacer. Porque a veces la pena, güey, o el decir, puta, pero pues, güey, ¿cómo llego y le digo a alguien, ay, güey, ahora estoy ganando mucho dinero y no sé qué hacer con él? Güey, pues es lo correcto, ¿no, cabrón? Me declaro ignorante porque ahí es donde abro las puertas al aprendizaje, probablemente a tomar las mejores decisiones. Claro, y es que lo que de repente creo que nos pasa mucho, y me pasó a mí, como te lo dije, es de que empieza a ganar más y simplemente dices, pues oye, pues ya gano más, pues me muevo a una casa más grande, ¿no? Y cambias tu estilo de vida, pero es un error, ¿no? Te voy a platicar algo cagadísimo que me estoy acordando ahorita que Gaspar seguramente le va a dar risa porque voy a ventanear a alguien que apenas estamos platicando de él, pero
tenemos un caso que conocemos, ¿no? De alguien, pues, en la empresa. Quiero nombres. No puedo decir porque si me sigue, cabrón. Seguramente va a ver esto, a ver cómo se me pone. Pero, Si ahorita que me lo dices, Ajá. detecto quién es, yo sí voy a decir. Ok. A ver si adivinas. Pero fíjate, teníamos una plática un poquito profunda, güey, porque él me decía, o sea, nos sentamos y sacó las cuentas de lo que había ganado ese mes, ¿no? Entonces decía, verga, güey, o sea, me está yendo muy bien a comparación de cómo me ha ido en otras ocasiones. Y me dice, Marco, o sea, no tengo nada, güey. O sea, no. Entonces yo le decía, a ver, te hago una pregunta, güey, ¿no? Si en un mes ganas 40,000 pesos o 100,000 pesos, o sea, mes A, 40, güey. Mes B, 100,000. ¿Qué cambia, güey? O sea, ¿qué cambia en tu vida, güey? O sea, ¿qué haces de diferente? O sea, ¿cuál es realmente el impacto diferente que tiene en tu vida esa diferencia, no? Y, güey, me respondió algo cagadísimo, pero totalmente sincero. Y me dice, lo único que cambia, güey, es que chupo más fino. O sea, de todas maneras me mamo todo en alcohol, pero, pues, güey, ya no chupo Torres, güey, ya chupo Martelito, ¿no? O Moetzito en el antro. Y entonces es como de verga, güey. O sea, para empezar, yo creo, creo que no se había dado cuenta de eso, que creo que le valió verga, güey, lo sigue haciendo. Pero, güey, así de cagado, o sea, suena chistoso, güey, y todo, pero cabrón, eso le pasa a un chingo de gente, güey. Sí. O sea, tu realidad es la misma, ¿no? Sí. A lo mejor ya en vez de traer el pinche Vercita viejito, pues ya traes un carro mejorcito, güey. Pero al final tu entorno, tu contexto, las oportunidades que te estás creando son las mismas. O sea, no cambió nada, ¿no? Solo ahí la medio maquillaste con la recompensa inmediata y se acabó, ¿no? Claro. Entonces, creo que son cosas muy importantes porque, güey, a veces está de la chingada que nos partimos la madre chambeando, güey, y no creces, güey. Porque a veces la diferencia del crecimiento no está en el trabajo, está en la pinche mentalidad, güey, y en lo que estás haciendo Totalmente. con todo lo que estás generando, ¿no? Así es. Entonces, ese pedo me parece muy, muy interesante y bueno, gracias por compartir porque seguramente a alguien le va a sumar, ¿no? O eso esperamos. Ahora, ya para ir cerrando ¿cuánto tiempo llevamos? Es que, Casi 1 hora. huevo, es que, amigo, es un placer platicar contigo, salud. Salud. Digo, normalmente no convivo con gente que consume alcohol, pero está bien. Salud. Es una excepción Salud. el día de hoy. Porque Ahora resulta que yo soy borracho y él es el propio. Pero bueno, ya para ir cerrando esta plática que ha sido realmente, la he disfrutado muchísimo, la verdad. O sea, honestamente. Sobre todo al principio, ¿no? Al Sobre principio todo al estuvo principio, épico. Todo cabrón, ¿eh? Desde el principio de todo lo que hemos platicado, la verdad te agradezco mucho la apertura y la naturalidad, güey, que has tenido para platicar todo lo que nos has compartido hoy. Y algo que me gusta mucho y que creo que coincidimos mucho pues en la pasión, por llamarlo de alguna forma, de esto, es, para mí las conexiones lo son todo en la vida, ¿no? Y realmente en ti veo a alguien que piensa lo mismo, al menos a lo que creo, y que trabajas mucho, ¿no? En el tema de las conexiones y en generarlas. Tengo ahí en mi TikTok un reel que grabé contigo, ¿no? Donde dices que es muy diferente coincidir que conectar, que mira, hasta me la grabé, cabrón, ¿eh? Ahí le voy a subir y le voy a poner abajo Carlos Humphrey para que veas que te doy créditos. Pero bueno, hoy, en el 2025, para mí, alguien que no sabe hacer conexiones, alguien que no sabe relacionarse, puta, güey, o sea, está en desventaja muy cabrón, ¿no? ¿Qué valor han tenido para ti las conexiones? Y sobre todo, ¿qué le dirías a alguien que cree que no es su mayor habilidad o su mayor fortaleza, ¿no? El tema de hacer conexiones. ¿Qué le dirías tú? Claro. Pues primeramente déjame decirte que las conexiones es lo más importante. ¿Ok? Una vez aprendí de un amigo que es mejor tener dinero, es mucho mejor tener amigos que dinero. Y hoy te puedo decir que sí. O sea, si tienes buenos amigos, no te va a faltar nada realmente. Si lo sabes cuidar, obviamente también, ¿no? Y a las personas que de repente creen que no son muy hábiles con eso, yo creo que pues están perdiendo algo muy interesante. Yo creo que tenemos que ser genuinos y tenemos que entender que las personas necesitamos a otras personas, estar en los ecosistemas correctos, con las personas correctas. Es bien difícil poder lograr algo
si tu círculo de amistades no está en la misma sintonía. Entonces yo creo que hay veces que son decisiones muy difíciles que tenemos que tomar, pero si el entorno, si las personas con las que estamos no nos están ayudando a sobresalir, a tener metas más interesantes, a ayudarnos entre nosotros, tenemos que salir de ese círculo porque si no, se nos va a pasar la vida y no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces para mí es muy importante eso, ¿no? Entender eso y darle pues la importancia y ni modo salir de tu zona de confort, ir a eventos, conocer personas, nunca sabes con quién te vas a topar. Tú sabes que a mí me encanta el tema de los eventos, nos encanta el tema de los eventos y de hecho hemos hecho algunos eventos juntos. Hay veces que las personas van a los eventos queriendo vender algo o queriendo simplemente ir a escuchar a un conferencista porque es famoso, porque habla bonito, por lo que sea. Gracias. Y nos quitamos a veces o no le damos la importancia a realmente a conectar con las personas que están ahí. Por eso salió ese tema de no es lo mismo coincidir que conectar. Muchas veces coincidimos con muchas personas en un evento o en una situación, pero no todo el tiempo nos damos esa tarea de realmente conectar. Y no se trata de conectar con todo el mundo y tampoco se trata de ir a un evento y repartir tarjetas. Se trata de manera genuina buscar a esas personas que ves algo, que hay química, de repente esa persona me gusta lo que hace, me gusta cómo habla y poder acercarte y querer ser parte de eso, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante. Sí, incluso decir cómo le puedo sumar, ¿no? Creo que ahí Correcto. se va creando una Totalmente, conexión. no, si es que si vas a querer sacarle a alguien, no lo único que va a hacer es como alejar a esas personas. Claro. Ahora, yo te puedo decir una cosa, lo que he logrado, o lo que hemos logrado, nada ha sido solo. Siempre ha sido a través de mi equipo, de las personas con las que me rodeo, de las conexiones, de mis socios, de mis amistades. No he hecho absolutamente nada solo y yo creo que es muy difícil lograr cosas solo. Claro. Para poder crecer realmente necesitas un equipo y necesitas estar con las personas correctas. Totalmente. Y es que, fíjate, y esto, puta, güey, también siempre se lo he repetido mucho a gente, sobre todo que quiero, ¿no? Y que de repente los veo medio rodeados de gente que no le suma. Pero yo no sé, o sea, cómo inconscientemente empecé, güey, a filtrar y a alejar, güey, de mi vida gente que no me sumaba, ¿no? Y gente que te suma no exactamente es pura gente millonaria, güey. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Totalmente. O sea, puede haber alguien que pues, te pasa un mal momento o que a lo mejor pues le ha chingado un chingo y todavía no se le dan las cosas, pero X, o sea, el tema del dinero es punto de aparte, ¿no? O sea, gente que sume en general, ¿no? En energía, güey, en ideas, en muchas cosas, ¿no? Pero hoy, o sea, yo cuando me autoanalizo, güey, yo sí veo que soy muy mamón en eso, güey. Sí. O sea, no puedo, güey, no puedo convivir, no puedo estar con alguien que no me sume, güey. O sea, que no me sume en algún aspecto y que sea recíproco, ¿no? Yo también sumar, o sea, porque pues al final de eso se trata. Pero el tema de cuidar tu círculo, güey, con quién convives todos los días, con quién platicas, qué escuchas, güey. O sea, eso para mí sí marca una diferencia de vida cabrón. Totalmente. Es que hay gente que a lo mejor tiene mala vibra o que se la pasa quejándose y está muy difícil estar con esas personas, sí, muy difícil. Tú y yo nos conocimos en un evento, de un taller En con Colombia. Tito Galvez, ¿te acuerdas? En Colombia. Y yo me acuerdo, hay algo que dijo él en la conferencia, estoy seguro que te vas a acordar, que son esas cosas que de repente escuchas y se te quedan muy grabadas, ¿no? Por eso me gusta mucho el tema de aprender, de los talleres, de conocer personas. Y en este caso me acuerdo que dijo Tito, es muy importante siempre tener amistades que estén a tu nivel, para que se ayuden entre ustedes a planear y ayudarse, ¿no? Pero también es importante tener personas que a lo mejor están a un nivel más bajo que tú. Y cuando habla de más bajo, digo, no hay nivel, me refiero como en temas de lo que han logrado, en temas de dinero, no en temas de menospreciar a nadie, ¿no? Chelitista. No, sí, pues sabes a qué me refiero, ¿no? claro. O sea, personas que a lo mejor todavía no han llegado donde tú estás, pero con la finalidad de poderles enseñar también a esas personas. Y tienes que también tener personas que están a un nivel más alto del que tú estás para poder aprender de ellos. Entonces es muy importante Sí, es un balance. tener ese balance y poder aprender también y poder enseñar también, que es parte de tu aprendizaje también, ¿no? Claro, güey, y que la mejor manera de aprender es enseñando, güey. Entonces ahí es donde se hace todo ese nivel, ¿no? Entonces sí, ese balance me parece sumamente interesante. Y por ejemplo, nada más para cerrar esto,
tú eres de mis amigos que están un poquito más abajo que yo. Este pendejo. Ok. Me da gusto tu pinche autoestima, güey, chingona. Si algo, Felicidades por si tu algo, autoestima. si algo me caracteriza, Ajá. es mi humildad. Ok, ya me di cuenta, güey, ya me di cuenta. Siguiente pregunta. Ok. Para cerrar, a ver, Lord, vamos a cerrar. Me gustaría saber cuál es el consejo que te han dado que más se te ha grabado. Desde la humildad, por favor. ¿Cuál es el consejo que te han dado, que te ha funcionado? O no sé, güey, alguna pendejada que escuchaste, una frase, algo que alguien te haya dicho que te impactó. Hay dos. Si me permites decirte dos. Ok. Una que fue de Maurice Jack, cuando apenas empecé a entender que es importante el tema de las conferencias, de los talleres, de aprender. Me acuerdo que me metí a una conferencia virtual donde Maurice Jack da su plática y el último dijo, no te quedes con nada, no te quedes con nada. Yo no entendí a qué se refería con eso, ¿cómo que no te quedes con nada? Y hasta le pregunté, cabrón, ¿a qué te refieres? Porque como que lo cortaron y como que quedó así, como inconcluso ese rollo, ¿no? Entonces ya como que de repente le pregunto, y hubo una oportunidad también de interactuar un poco con él. Entonces, y ya explica, me refiero, dice, sí, creo que no terminé bien el contexto. Y él cierra así sus conferencias. Y él no te quedes con nada. A lo que quiso decir es de que lo que aprendamos hay que compartirlo. De nada sirve que tengas información que no, obviamente, le pongas acción, pero que también la compartas con otros. Entonces me gusta eso, por eso me gusta mucho aprender, hacer conferencias y también no decir, ay, yo voy a enseñar, pero por decir, yo hago conferencias y llevo speakers de los que yo aprendo, porque quiero eso que aprendí, que lo compartan también con otros. Me gusta mucho eso. Y otro, y eso también, que ahorita que me lo mencionas, me acordé mucho, que yo me acuerdo que hubo un tiempo cuando empezó a caer mucho el negocio de las recargas, porque uno de mis negocios mi primer negocio grande fue el tema de las recargas, que en algún tiempo vendíamos millones de dólares al mes literal, empezó a bajar y bajar y bajar y bajar. Y yo ya no podía seguir con el ritmo de vida que tenía, porque ya mis ingresos bajaron mucho. Le pregunté a alguien, a un empresario muy fuerte, y le digo, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago para poder básicamente volver a llegar al ritmo de vida que tenía? Estaba yo muy presionado y me preguntó. Su respuesta fue, sé feliz. Ok. Y te juro que me molesté un poco porque yo esperaba que me diera como la respuesta o que yo necesitaba, según yo, para salir de mi situación y volver a generar los ingresos que yo estaba esperando. Claro. Y entonces lo único que me dice es, sé feliz, no persigas el dinero, haz lo que te apasiona, haz lo que te gusta. Y ahí reflexioné también si realmente el tema de las recargas y esa industria es lo que Era lo realmente que a mí me te apasionaba. llenaba. Y me di cuenta que no. Era un negocio muy transaccional, en donde no estaba realmente construyendo relaciones duraderas, que es lo que realmente a mí hoy día me apasiona. Hacer relaciones donde yo vaya aprendiendo, donde interactúe, donde nos ayudemos entre todos. Entonces ahí aprendí mucho eso, aunque cuando me lo dijeron, dije, pinche respuesta puñetas. No es lo que estaba buscando, pero hoy la entiendo muy bien. Y creo que todos tenemos que buscar esa felicidad Claro. dentro de las cosas que realmente nos apasionan. Claro. Y coincido totalmente. ¿Por qué te ríes, amigo? Pues porque te pareció puñetas la respuesta. En su momento, en Tienes su toda la momento. razón. Tienes toda la razón. Amigo, pues la verdad es que he disfrutado mucho grabar este capítulo, ya fuera de broma, y con toda o sea, con todo el cariño. O sea, te quiero decir que eres un tipazo, que te admiro mucho, que la verdad estoy muy orgulloso de todo lo que has estado haciendo, de conocer a alguien como tú, y pues pedirte que en cualquier momento complicado que puedas pasar, pues recuerdes no dejar de disfrutar el camino, porque creo que ese es el objetivo. Perfecto. Entonces, gracias. Amigo, gracias a ti por haberme invitado. Un honor, de verdad. Amigo, un gusto. Gracias.